En Periodista Digital continuamos este ciclo sobre la historia de los medios de comunicación, esta semana hablando de don Nicolás María de Urgoiti, el histórico fundador de La Papelera y de diarios como El Sol, pero mejor hablar de ello con alguien que ha investigado mucho el tema, como don Antonio Elorza, que acaba de publicar con la Asociación de la Prensa este libro, Urgoiti, una utopía reformadora. Señor Elorza, para resumir, al empezar, ¿qué es lo más destacado de esta figura? Bueno, primero, gracias por recibirnos. Bueno, pues gracias a vosotros por estar aquí también. Lo más destacado de Nicolás María de Urgoiti es sin duda dos cosas. Es como los mosqueteros, uno son dos. Y una de ellas es haber fundado El Sol, que es el gran periódico de la preguerra, anterior a la guerra civil, que instala en España un nuevo tipo de periodismo moderno y realmente independiente. Y la segunda, el que esta fundación y el desarrollo de la vida del Sol bajo su dirección, aunque él no fuera el director, era realmente el gestor de la publicación, pues esto es la culminación de un proyecto de renovación de la vida española que le configura como una persona singular y sin posible parangón con otra. Usted en la introducción del libro lamenta que los jóvenes de ahora no conozcan a los tres grandes precursores del periodismo, que cita como el señor Cañuelo, don Andrés Borrego y el propio don Nicolás María de Urgoiti. Le confieso que salvo el nombre del señor Urgoiti, es verdad que los otros dos ni los conocía, y la verdad es que a la base de la historia del periodismo solo suele llegar la familia Luca de Tena con ABC y El País ya mucho después. Sí, yo no sé, claro, qué historia del periodismo se hace. Porque sí, en España son estos tres los grandes reformadores de distinto signo ideológico. El primero, cuyos ejemplares tengo ahí, uno de esos que ven ustedes encuadernados en pergamino, luego si quieren lo podemos filmar, pues es un hecho importantísimo porque rompe la costra de una censura en un momento en que en España pues había censura previa, y había luego censura inquisitorial y había todo el recelo. A lo largo del siglo XVIII se mantiene un recelo constante para todo lo que no sea publicación de noticias, como qué pasa en Constantinopla con los embajadores suecos. Entonces ese nuevo periodismo que nos pone a nivel europeo en cuanto a la crítica, como instrumento de análisis de una sociedad y de señalamiento de las lacras y de los obstáculos que impiden la modernización de España, es algo que arranca con este abogado, Luis García del Cañuelo, que curiosamente nace al periodismo con apoyo del conde de Floridablanca, pensando Floridablanca que hace falta algo que remueva las conciencias, porque los miembros más lúcidos del equipo del despotismo ilustrado se dan cuenta de que por mucho que ellos se esfuercen en cambiar la sociedad, en que los privilegiados se conviertan en reformadores, en que la sociedad asuma un planteamiento mínimamente laico, abierto a las nuevas ciencias, pues esto tropieza con todo tipo de resistencias. Entonces, Floridablanca piensa en Cañuelo como ariete que va a romper esa costra. Pero claro, el ariete desborda las intenciones del fundador, y aunque le protege, de hecho, pues hasta provoca la primera legislación sobre papeles periódicos, como entonces se le llama, que evita que la censura previa se cargue un papel periódico, porque si un papel periódico lo tiene el censor 10 meses, pues ya no vale. Entonces instaura, por ejemplo, la censura, que se nombren censores, que en el mismo día revisen los papeles y les den curso y no impidan la continuidad de la publicación, y esto pues genera una enorme oleada dentro de las dimensiones de la Ilustración española entre 1781 y 88, que llega al nivel de que en España se publican extractos del contrato social archicondenado de Rousseau, firmado con las iniciales JJR, y que se publique un primer proyecto de constitución liberal. O sea que esto es un gran cambio. Luego el final es muy triste, como suele pasar a los reformadores en España. Pues al bueno de Cañuelo le pasaba una cantidad Floridablanca, le condena a la Inquisición después de 1787, le prohíben escribir, y Floridablanca en un momento dado pues le recuerda que su deber es callarse
y no hablar ni en tertulias y no ir nada más que a misa, dice, abstenerse de todo contacto público. Y se mantiene hasta su muerte en 1802 esta triste situación, y lo sabemos porque el hermano Pedro García del Cañuelo pide que le mantengan a él la pensión. O sea que es. Y luego Andrés Borrego, el segundo, que es un conservador muy inteligente, por lo cual acaban no haciéndole caso en el Partido Moderado, que pues sobre el modelo de la prensa inglesa establece el Español y el Correo Español, establece un buen periódico de carácter político. ¿Ese Correo Español es el padre, por así decirlo, del actual Correo? No. Nada que ver. Me parece que muere en 1842. Es un periódico muy conservador, abierto a las cuestiones sociales, por ejemplo. Es decir, que Andrés Borrego es de los primeros que conoce bien los primeros muestras del socialismo utópico. Es decir, que casi todos estos reformadores se distinguen, por así decirlo, por estar al día. También, pues, luego él seguirá siendo, Andrés Borrego seguirá siendo un moderado hasta 1873, hasta en la Federal, pues piensa en armar a la burguesía. O sea, él no cambia de ideas, pero claro, en el partido es un marginado porque él había defendido el mantenimiento de la Constitución progresista del 37, o sea, había defendido jugar en un campo común y no hacer de cada Constitución un instrumento de partido. En la época de los Narváez y compañía. Claro, o sea, Borrego es el modelantismo que no es Narváez, que no es Donoso Cortés, que de paso pues ayuda a los moderados a ganar la única elección limpia del 19 español, del 19 moderado español y conservador español. O sea que es otro personaje olvidado. Y finalmente pues está Nicolás María de Urgoiti. Por compararlo, ¿los compararía usted con el perfil empirismo de Torcuato Luca de Tena y Álvarez Osorio? No, yo creo que es otro mundo, lo cual no quiere decir que los otros no sean periodistas, directores de periódicos válidos, pero lo que pasa es que, claro, Luca de Tena pues está mucho más cerca del poder, funciona como funcionan otros periódicos, es innovador en el plano técnico, hace un buen periódico y luego hace una buena revista así de lujo que demuestra todo el mal gusto de la derecha española, porque blanco y negro merece la pena pasar el que se hagan tesinas, porque la Guerra Civil destruyó muchas viviendas de residencias de la derecha, ¿no? Qué mal gusto tenían. Esto se ve todavía en las subastas que van saliendo, por ejemplo, de Durán. Pero es otra cosa, es un buen periodismo conservador. Mientras que en Urgoiti el periodismo surge de un proyecto que viene desde abajo, o sea, que viene de la conciencia de que inicialmente en la industria, él es un ingeniero, no es un periodista para nada, pues él se da cuenta de que en España pues hay una serie de factores, como un círculo en el cual se suceden los factores de estrangulamiento. O sea, las papeleras están mal porque están divididas, porque no se preocupan de obtener las materias primas ni de organizar el mercado, falta concentración, pero a pesar de todo falta mercado. Y entonces, para que haya mercado, pues tiene que haber editoriales, tiene que crearse un público lector que cree que está potencialmente ahí. Hay que pensar que también es el fundador de Espasa Calpe, que por cierto nunca quiso publicar los escritos de Urgoiti. Es una cosa curiosa. Y lo mismo que la papelera, no se sintió para nada. Les dirán a lo mejor que no, pero oralmente no era su fundador. Claro, sí, porque él tuvo que romper con ellos porque le echaron de una manera muy triste en 1931. Vamos a hablar de ese momento y otros momentos. Aquí tengo algunas cosas de la hemeroteca. Pero para empezar por orden, él primero, fue como el primer intento de magnate mediático quizá en España. Él intenta, o quizá salvar o conquistar, según se mire, el imparcial de la familia Gasset. Y con él ya estaba en ese momento con José Ortega y Gasset, y esto que es del año, si no me equivoco, 17, publica este artículo que creo que fue muy clave en la historia del imparcial para provocar la salida del señor Urgoiti y del señor Ortega y Gasset. Sí, claro, él hace una conferencia famosa en el Ateneo de 1915 que hace un balance de la prensa española, un balance cuantitativo incluso. Entonces él, a partir de ese balance, piensa que en España, 1, faltan periódicos bien organizados, 2, faltan periódicos independientes, 3, sin esos periódicos independientes no cabe pensar en una renovación de las conciencias, no cabe pensar en que el modelo de Ortega y Gasset de vieja y nueva política pueda ser operativo, porque no hay un vehículo suficiente para los defensores de la nueva política.
Entonces, a partir de ahí, claro, se trata de unos recursos, es utilizar un periódico existente que había sido en el año 1869 el gran modernizador. Imparcial. El Imparcial, sí, sí. Yo no sé, le tengo que dar la referencia porque tengo precisamente con Mercedes Cabrera, hace ya bastantes años, en los años 70, hicimos un estudio sobre las renovaciones técnicas de la prensa en el siglo XIX. Y entonces, pues claro, lo que pasa es que el Imparcial, pues él saca el artículo famoso de Bajo el arco en ruina, que vuelve ya apunta a unos constituyentes, a una ruptura con el régimen establecido. Es muy divertido que en el libro cuenta que el rey don Alfonso XIII dijo al Ricardo Gasset: no seas besugo, como diciendo, te la han jugado, no seas besugo, recupera eso como sea. Entonces, el bueno de Urgoiti no tiene otro remedio que replegar, porque Gasset deshace la operación y se encuentra pues solo, y piensa, es entonces cuando piensa en la papelera, en un montaje con la papelera para crear ese tipo de periódico. Como en ese momento él dirige la papelera, y están ganando dinero, claro, es decir, el capital en eso es sensible sobre todo a las ganancias, pues está en condiciones. Ortega no participa, esto es importante. Pues Ortega no participa. Inicialmente, en la gestación no. Reproduzco en el periódico una cosa que ha irritado enormemente a la familia Ortega, que es la carta en la que Ortega, me parece que es en agosto o septiembre de 1917, y la reproduzco íntegra, pues le dice, escribe a Urgoiti diciendo: sé que va usted a sacar un nuevo periódico y tal, no lo saque antes de que se acabe el estado de excepción, y me permito recomendarle un excelente corrector de pruebas. De que en el momento ese, es una tontería, pero la iniciativa es estrictamente de Urgoiti, y Ortega recomienda un corrector de pruebas. Hay que curioso que en la biografía de Mercedes Cabrera, en el párrafo de la carta donde se dice esto, hay unos púdicos y rentables puntos suspensivos. En fin, son dos maneras de hacer historia, ¿no? Y entonces, pues nada, a partir de ahí, lo que sí sucede es que al poner en marcha el periódico, pues la relación con Ortega, o sea, Urgoiti tenía los esquemas mentales de Ortega, de visión del país. Ortega en ese momento no es un periodista, la presentación del Sol por eso no está reproducida, salvo detrás, en un apéndice documental anda por ahí. Es la pluma de Mariano de Cavia quien pone las ideas. Otra gran figura. Otra gran figura del periodismo del momento. Y a partir de ahí, pues él pone en marcha el periódico, siempre, y esto es la gran lección para el periodismo de hoy. Estoy preparando un libro bastante ácido sobre la función del periodismo en estos últimos años, desde el 2004 al 2012. Creo que pues que la noción de información independiente prácticamente ha desaparecido. En el papel parece imposible, ¿no? ¿Qué? Que en el papel parece que es imposible ya que haya un periódico, digamos, que no tenga un... Bueno, pero el periodismo digital es peor. Puede ser. No, es que el periodismo digital es peor por una razón. La censura es mucho más sutil. Es decir, porque basta, por ejemplo, el hacer más difícil el acceso a unos artículos que a otros. O el país mismo, en este momento, por ejemplo, recomienda tales artículos imprescindibles. Bueno, esto ya es establecer, tutelar al lector. O sea, puedes poner un artículo, yo recuerdo aquí, este es el ejemplo, no es del País, sino de Le Figaro, cuando gana las elecciones Hollande, el subdirector de Le Figaro, Tréard, hace una grabación en vídeo muy interesante en la que dice al final una cosa elemental, pero muy bien explicada. Dice: a Sarkozy no le ha derrotado su política, sino su estilo. Me parece una conclusión inteligente. Claro, a las pocas semanas, como eso realmente no encajaba con el conservadurismo del periódico, pues eso desaparece. Y tú puedes, el lector puede más adelante comprobar lo que está impreso, pero no tiene la misma facilidad para comprobar. Tú casi quiero buscar la portada de un periódico digital del día tal o el día es dificilísimo, te lo hacen pagar, es decir, que se ha convertido. Y luego, pues claro, ya lo que parece como máxima libertad, que es Scoop, pues pero claro, ahí dice comentario inapropiado, fuera. Claro,
Yo tengo un ejemplo bien sencillo, muy reciente. Sale el Huffington Post y te dicen, vamos a poner las máximas figuras políticas: González Pons, Rubalcaba, Ruiz Gallardón. Yo, conmovido, dije, bueno, pues para eso, los señores que están ejerciendo la manipulación con independencia de su... porque están atendiendo al marketing político, pues no me parece apropiado el darles el marchamo de comunicadores independientes. Bueno, pues duró 3 minutos en el Scoop mi texto, a pesar de ser yo, y de protestar después y de denunciarlo, y no salió. O sea que este tipo de censura en la prensa escrita no es posible. En cambio ahora, además encima, pues abren usted libremente, diga usted libremente siempre que diga lo que yo quiero y sobre quién yo quiero. Y esto, lo figuraos que no estoy hablando de la Gaceta. No deja eso en muy lugar, desde luego, a la prensa digital. Bueno, hay que decir en este sentido, claro, que Urgoiti, la gran cosa de Urgoiti es que por eso no conecta con la política, es la diferencia radical, y su debilidad. Él se ve que sus conexiones en sus notas posteriores, sus conexiones con el político han sido prácticamente inexistentes para mantener la independencia. Lo suyo era informar y que hubiera información. Claro, esto es estupendo para ver que el periódico tenía una línea en los editoriales, en las colaboraciones, pero por lo demás no estaba a sueldo de nadie. En algunas de sus notas dice que él quería un periódico para la, creo que dice, derecha culta e izquierda moderada, creo que es la expresión que él usa. Sí, él quería, es decir, por eso es importante el final, la idea del Partido Nacional. Es una cosa que la había observado primero un socialista inteligente y periodista y colaborador de La Voz, no del Sol, que fue Luis Araquistain, que dijo que, claro, que observó que en España uno de los grandes problemas que iba a tener la democracia, y que lo tuvo, es que no había más partido organizado que el Partido Socialista. Entonces, claro, la debilidad de los partidos democráticos, republicanos, pues dejaba coja la mesa, ¿no? Y había falta entonces un partido nacional. Entonces, claro, tanto Ortega como Urgoiti piensan en la idea de que el Partido Nacional es fundamental. La diferencia, de todas maneras, es muy clara. Por eso, una de las cosas del libro, imagino que contribuirá a su no difusión, pues es que mientras que para Ortega lo que se trata ya en ese momento es de organizar a la derecha, una derecha que le va a rechazar porque es más derecha que él. El republicano y la... Claro, sí, Ortega, claro, puede poner verde a la República, pero dice, no, tú te has cargado a la República, tú vete a saber, hasta estarás al servicio de la masonería. Es decir, que como dice Jiménez Caballero en un momento dado, o sea, la imagen de Ortega pues es una imagen que quiere ser el líder intelectual desde el principio de la República. De la derecha, de un partido nacional, que es un partido conservador puro y duro, pero los conservadores en España, con la Iglesia y las patronales agrarias sobre todo, pues estaban por otro juego. De todos modos, y Urgoiti, en cambio, lo que busca es que la derecha se organice dentro de la República y con un ideal democrático. Y aceptando los cambios que en ese momento pues la izquierda moderada europea asume, como es, por ejemplo, el control obrero, ni más ni menos, cosa que horrorizaba a la derecha, o llegado el caso, la socialización de la propiedad. Una cosa que me llama la atención cuando miran las hemerotecas momentos del inicio del Sol es el linchamiento total que hubo del Sol por ambos lados. Es decir, cuando la famosa batalla por el anticipo, que primero el ABC del señor Luca de Tena publicó editoriales durísimos contra el señor Luca de Tena, diciendo, contra el señor Urgoiti, pero no solo, dices, bueno, todavía pues la prensa conservadora contra alguien moderno, pero también la prensa que podía llamarse del mismo lado, bueno, este delante de Escudería es brutal, diciéndole que es un tramposo y un farsante y un estafador, le llamaban. A mí me llama la atención ver que no es algo reciente lo de los ataques entre periódicos. Sí, es que era lógico, venía si Urgoiti hubiera sido un periodista, es un poco el éxito de François Hollande. Si tú eres Mélenchon, pues es muy fácil. Usted es un radical, usted es un republicano que lo que quiere es subvertir el régimen, entonces la cosa está clara. Pero si tú eres un hombre como Urgoiti, que desde los intereses de un capitalismo racionalizado
con un apoyo capitalista trata de traerte una alternativa, te tienes que subir por las paredes, que es lo que hace ABC, que por otra parte, claro, ha pasado la historia como un periódico moderado, lo es por comparación con otros, pero no se ha caracterizado en la historia nunca, o muchas veces, o demasiadas veces, por haber sido un cauce objetivo de opinión conservadora tipo Le Figaro. Y luego, los periódicos, es verdad que en aquella época hablar de izquierda es complicado, pero los periódicos, digamos que estarían a la izquierda del ABC, el Liberal, los del Trus, también atacan muy duro al Sol, diciendo que como porque les viene a morder su mercado. Es una cuestión es el intruso. También El País tuvo muchísimos ataques, ¿no? Es decir, que lo que pasa es que El País se alineó más, es decir, tomó más posición y bueno, yo creo que todavía no ha cortado el cordón umbilical, está siempre oscilando. Muchas veces la línea del País, incluso aunque una persona que esté cerca como yo, imagino que para un lector a veces es difícil el ver de repente, pues Defensa de Zapatero, de repente Cebrián le mete un mazazo y le llama tonto. Pero esto, pues esto en El Sol no existía, ¿no? Lo que sucede, claro, el problema que va a tener El Sol es que cuando se acerca a la República, pues Urgoitia es mucho más periodista que antes, mucho más periodista que hasta el 25, que dirige La Papelera. Entonces él se vuelca mucho más en el periódico, pero también La Papelera, cuyos capitalistas no tienen nada de reformadores, según cuentan son los jesuitas, interviene el rey, y el resultado es que cuando Ortega da el aldabonazo del de Lenda es monarquía, pues el de Lenda pues se lo aplican a Urgoiti, con la malísima suerte de que el pulso dura hasta el 25 de marzo de 1931, es decir, que unas semanas más tarde El Sol haría lo que hizo el 14 de abril, convertirse en republicano, y adiós, y todo hubiera sido un olvido. Así pues fue la crisis para El Sol, que nunca se repuso, y la crisis para Urgoiti, que trató de crear una alternativa a título personal sin conseguirlo. Un momento muy contradictorio del señor Urgoiti es su posición con la dictadura del general Primo de Rivera. Este artículo, por ejemplo, me llamó la atención, este es de La Nación, que era como el órgano de la dictadura, cuando ya El Sol está pidiendo el fin de la dictadura, que le recuerda su inicio, diciendo, sí, El Sol que ahora dice que está en contra, al empezar nos apoyaba. Es un poco que también se hace ahora eso de recordar. ¿Por qué Urgoiti y el señor Ortega y Gasset apoyaron en aquel momento al general? Bueno, pues porque estaban hasta las narices de lo que existía y porque no había una noción clara de lo que era una dictadura. Es decir, que en ese momento pues todavía existía, piensan que el fascismo acababa de nacer, Ortega y muchos pensaban que era un fenómeno exclusivamente italiano. Aún no había ahora en Alemania, claro. Claro, en España había unos fascistas, los tracistas, que eran 4 despistados, militares, tal, gente que venía de Cuba. En España es curioso que una cosa que también es que los periodistas pues, tienen temas de tesis estupendos, y los historiadores de contemporánea, que es el papel que se juega en la historia de España, en la derecha española, la herencia cubana. O sea, los que han sido... España ejerce un colonialismo de depredación en Cuba hasta el 98, y entonces muchas familias, muchos militares, Franco es inexplicable sin la pérdida. No, sin la pérdida de Cuba, claro, porque era un chollo, era la vaca lechera, los destinos en Cuba eran la gran maravilla, sin guerra, si había guerra procuraban no ir. Pero luego cuando ven la guerra, que es, porque el militar español siempre es heroico, pero cauteloso. Entonces, en cuanto ven que en la guerra hay pocos muertos y muchos ascensos, entonces, como en Marruecos, sí van. Y claro, por la pérdida de Cuba, incluso cosas como la de la masonería, que parece tan tonta de Franco, tiene un poquitín de base. Y es que en su película de General Franco es verdad que sale tanto lo de Cuba como lo de la masonería. Claro, porque es que la masonería era un elemento importante de la organización. La primera guerra de independencia está organizada por la masonería, están detrás de la segunda. Voy ahora a Cuba para ver si se pueden ver los archivos, si es que Fidel no los ha afeitado, porque es un dato importante, porque claro, lo que sí sucedía es que me parece que es el caso del sucesor de Maceo, que es Ríos Rivera, pues le detiene un general español, es que tengo un librito sobre la guerra de Cuba hecho en Alianza, entonces le detiene el general español, es también masón y los dos se abrazan, claro, pues aquello no es serio, ¿no? Entonces este papel de la masonería está ahí el papel de Cuba está ahí, y bueno, pues ha generado toda una serie de derechas españolas
muy, muy caracterizadas. Y fíjate que todavía, por ejemplo, hoy nos encontramos con don Rodrigo Rato, que es de actualidad candente, pero que es descendiente, me parece que su abuelo bisabuelo, un señor que tiene Callaque al lado, que era Rodríguez de San Pedro, conde de Rodríguez de San Pedro, diputado integrista por Cuba y gran promotor, gran defensor, si no protagonista, de la importación de culis chinos a Cuba, porque resultaban más baratos que los esclavos, más baratos que los negros. O sea, las del Palacio, pues tienen ahí del Palacio Ibai Lersundi, descendiente de don Modesto del Valle, gran propietario esclavista de la provincia de Santi Espíritus, y del general Lersundi, el más reaccionario de los capitanes generales de Cuba. Y yo creo que salen muchos elementos, y lo mismo pasa en los años 20. Es decir, hay un continuum que los que han perdido Cuba, un poco como los Pieds Noirs en Francia, pero con un nivel económico más alto. Entonces, esto no era un fascismo organizado. Y claro, pues Primo de Rivera, además, pues había colaborado en El Sol, tenía fama de militar liberalote, que no quería la guerra de Marruecos. Entonces piensan que es el hombre que va a limpiar la vieja política y va a poner rápidamente en marcha un sistema democrático. Mentira podrida, y entonces El Sol se vuelve contra ellos. Ya que habla de Cuba y además de familias, una figura muy interesante en el diario El Sol, quizás su director más importante, es la de don Manuel Aznar. Llega el año 22, creo que es. Manuel Aznar, aquí es el recuadro que saca El Sol diciendo que por causas de salud o por depresión Manuel Aznar se retira, se va precisamente a Cuba. Y cuando Urgoiti es descabalgado de El Sol, vuelve como hazañista, director del Sol hazañista. Y luego evoluciona a... Sí, pero ese es un personaje... Yo sentí no conocerle porque es un personaje que es muy complejo. Indalecio Prieto le hizo un artículo feroz, el Perillán, Aznar, o sea, en uno de los libros de memorias de artículos de Indalecio Prieto. Y cuenta muy bien la vida de Aznar, que nace como nacionalista vasco, separatista inicialmente. Entonces se hace famoso allí con el seudónimo Gudalgay, haciendo crónicas de guerra desde Bilbao, que tienen tanto éxito que llega un momento que el diario Euskadi, que es el donde él escribe, dice: Gudalgay es enviado al frente, diciendo, pues, si aquí hace crónicas estupendas, pues luego las hará mejor. Por eso luego se dice que rehace el libro de Diario de una bandera de Franco. Franco le admiraba mucho, pero no soportaba, no fue ministro, uno, por haber sido nacionalista, y dos, porque le gustaban mucho las mujeres. Y entonces Franco esas cosas no de tal. Entonces Aznar es fichado por Urgoiti para dirigir El Sol, pero es una historia relativamente oscura. Me parece que Mercedes la cuenta mejor. Yo no me he metido en ella porque es una cuestión personal que no me interesa. Están en el archivo números del Sol denunciados y denuncias contra Aznar, o sea que la vida se le hacen bastante imposible. Va a Cuba. Él se dice siempre que dirigió el Diario de la Marina, no dirigió el Diario de la Marina. Cuando Sánchez Dragó entrevistó a Aznar, dirigió el diario La Nación. No, la verdad es que Aznar debe tener un bloqueo mental porque lo que dirigió era El País. Se parece que el país de Cuba. Pero me imagino que Aznar menciona el periódico El País pero tampoco fue mucha gloria, porque El País se convirtió en el órgano del dictador Machado, y luego pues vuelve a España, hace toda una serie de idas y venidas por ahí. El 18 de julio él se apunta, no sé por qué estaba al frente de la compañía de tranvías de Madrid o algo así. Así como su hijo, claro, es perseguido por falangistas, él sigue como tal, y lo que hace entonces es irse pedir permiso para ir fuera de España a comprar material. Se lo dan, y lo que hace es unirse a Franco. Pero cuando aparece en Valladolid con la camisa azul, el jefe militar dice: ¿cómo, Aznar por aquí? Que me lo fusilen. Claro, porque la imagen era la otra, era doble. Entonces lo meten en la cárcel, incluso, pero inmediatamente, pues bueno, no sé si sería Sansuña, no sé, inmediatamente se dan cuenta que era una joya periodística que tenían que cuidar, y termina su vida como periodista de Franco. O sea que más vaivenes imposibles.
Es curioso, pero hubo un sector... Y eso a lo mejor puede, hasta tal punto el hijo de Aznar, de Manuel Aznar, el padre de José María, estudió en el Colegio de Belén, que es el mismo colegio donde estudió Fidel Castro, el de la élite cubana. Y esto explica, yo creo, también por qué en el Partido Popular muchas veces dices, ¿por qué este miembro del Partido Popular, que le pasaba a mi querida Loyola del Palacio, mi estimada Loyola del Palacio, claro, hablabas de Fidel, como les habría dejado sin un duro en Cuba, pues era muy y yo creo que a Aznar le pasaría... Manuel Fraga se daba abrazos con Fidel Castro. Ya, pero Manuel Fraga es otra historia. Manuel Fraga era hijo, me parece, de los mayordomos de una gran finca en Cuba, o podía haber nacido perfectamente allí. El autoritarismo de Fidel no le asusta nada, parece normal, igual que a Franco. Franco tiene estupendos comentarios sobre Fidel, que podía haber firmado un marxista, ¿no?, diciendo que Batista no se ocupaba del pueblo y los americanos apoyaban un gobierno impopular, luego Fidel tenía que venir. O sea que Fraga, en ese sentido, y luego le pierde, Fidel pues le toreó como una vaquilla, ¿no?, porque le llevó de un lado para otro, no se preguntó por el gran expolio que fue en La Habana, el Centro Gallego, que es el gran edificio al lado del Parque Central, en La Habana, que ni siquiera han conservado el nombre, cuyo archivo han destruido, en fin. Y entonces el pájaro, que es Fidel, le dijo, no se preocupe, don Manuel, que esta acera se llamará la acera del Centro Cubano, del Centro Gallego. Obviamente, tururú. Manuel Aznar, es llamativo que hubiera periodistas que habían sido o tenían la etiqueta de ser muy republicanos, como don Víctor de la Serna en el momento del 31, y que luego evolucionan al falangismo, que es, digamos, o una forma de entender el republicanismo diferente a la que uno hubiera pensado. No, el falangismo no era republicanismo, eran carcas pistoleros puros y duros. Pero no, es un giro que se da en todos los procesos muy radicales, que sobre todo es el proceso de cambio, entra en crisis y entra en una fase de inseguridad, ¿no? En el año 31, pues imaginémonos la cantidad de gente que es de izquierda y que luego pasa. Yo creo que en unos casos es por opción, ¿no? Pues no sé, pues un hombre inteligentísimo como era Antonio Tobar, pues está en Alemania y dice, jope, qué bien funcionan estos tíos. Pues, qué bien funcionan, estos se hacen también con el poder en España. Y es como quien hace una apuesta. Esto lo contaba don Manuel García Pelayo, que estaba también en Alemania y que hizo la apuesta contraria, quedarse con la Constitucional, pero después de un largo exilio, después de haber pasado aquí, haberse visto moradas. Él me contaba a alguno de sus amigos que los amigos de los años 30 lo encontraban por la calle y ni le saludaban, o sea que era... Luego sí, cuando volvió todos habían sido amigos suyos, todos le habían querido horrores y qué maravilla. Díez del Corral, por ejemplo, fue el único que trajo a 2 colaboradores suyos para la cátedra. Uno de ellos era Francisco Rubio Llorente, el que ha sido un tipo estupendo, que ha sido hasta ahora casi presidente del Consejo de Estado. O sea que es una cosa que en el 31 produce, y claro, como es lógico, en su mayoría los interesados no han estado muy interesados en contar por qué pues tú podías estar de la FUDE y después irte con Franco. Es decir, gente de Ortega pues son luego capitales en la quinta columna. Yo recuerdo uno de estas personas intelectuales de gran calidad, muy cercano a mí, pero por eso no daré el nombre, que cuando vino Alberti y cuando supo que yo tenía relación con Alberti, me dijo, hombre, yo quería muchísimo a Rafael, éramos muy amigos, dile que me llame o si le parece que le llame. Y claro, cuando se lo dije a Alberti, me dijo, yo con ese fascista, que se quede donde está. Claro, pues... Tiene mejor memoria. Claro, Alberti, pues a los que estaban fuera, pues a algunos les divertía el volver a encontrar a sus viejos amigos, pero otros decían, bueno, tú has estado aquí chupando, denunciando, porque claro, personas que han sido importantes, concretamente los 4 primeros firmantes, incluso Aranguren, escribía cosas tremendas, muy jovencito escribía cosas tremendas a favor de Franco. Eso es inmediata de la revista Vértice, es decir, que es un giro que se da mucho, te los encuentras algunos 31 en la izquierda, 33, 34 girando, 36 con Franco,
40 con Franco. Luego, defensores más bien de un nazismo, de un fascismo laico, no de un fascismo clerical. Tobar le llamaba a Franco el derechas. Quedan desplazados. Luego, en los 50, vuelven a girar sabiamente hacia el liberalismo, una vez que ya son catedráticos, una vez que ya están establecidos en el régimen. Y después, pues ya llega el año 80 y como está mandado, pues defienden al PSOE. O sea, es un giro de... no sé, yo no lo juzgo moralmente, es un giro de... Sí, como análisis. Sí, de desencuentro progresivo, ¿no? Entonces tú tienes un desencuentro con lo que son tus ideas y vas adoptando posiciones cambiantes. Y luego, claro, esto borra bastante el pasado porque la mayor parte de estas personas no tienen una... Salvo Ridruejo, pero claro, Ridruejo era un facha, ese no tenía problema. Este artículo es de Llars de Luz, de Antimonarquía y República, de Nicolás María de Urgoiti y firmado por Ortega y Gasset. Y me llama la atención porque el mensaje que dice él más o menos en este artículo es que esto es enero del 32. Sí, ya Urgoiti ya no existe. Urgoiti ha tenido su crisis psicológica, me parece que es el 23 de noviembre del 31, y ya hasta los años 40 no... Aquí, claro, Ortega y Gasset era diputado por la agrupación al servicio de la República. Que terminaron fachas todos. Los tres líderes. O sea, fachas en el sentido de apoyar al régimen. Sí, a Ortega pues no salió más el apoyo porque las cosas que escribía eran a veces tenían un lenguaje que no gustaba no encajaban bien con el público inglés, pero escribí un artículo, no sé si está en su archivo, no lo busqué, pero hice un artículo, un libro que está ahí, que se llama La razón y la sombra, sobre la evolución política de Ortega. Y no insistí en eso, pero escribí uno que se llamaba Eternal Spain, o sea que cuando llega a Múnich le entra un miedo enorme de que pueda haber un pacto que salve a la República. A su derecha es Gregorio Marañón y luego sería procurador. Sí, bueno, pero al margen, él luego volvió a ser liberal, es otro que volvió a ser liberal, no le dio tiempo a más porque el pobre hombre se murió, pero fue un militante anticomunista feroz, o sea, y lo mismo López de Ayala. No, Unamuno fue unamuniano, o sea, unamuniano, él se une al movimiento, pero cuando ve que aquello es una barbarie, lo denuncia. O sea, eso... ¿No convenceréis, famoso? Sí, no, eso es... El problema está en las personas estas que realmente eran personas inteligentes que bueno, pues llega un momento en que a veces... Hombre, yo pienso, Antonio Machado, por ejemplo, pues me parece que le toca la guerra, también depende de dónde le tocaba la guerra, pues si yo me toca la guerra en Valladolid, escribo a los 2 días, viva el ejército redentor de España. Porque si no te van a meter 18 tiros en el cuerpo, ¿no? O sea, en ese artículo lo que Ortega se denunciaba era que decía que aquí no hay republicanos, hay solo antimonárquicos. Entonces más o menos decía que era como que hay demasiado rencor en el nuevo... Es más o menos lo que él decía aquí en este artículo. ¿Lo ven? Yo no creo que fuera eso. Lo que pasa es que no había republicanos orteguianos, que era lo que él hubiera querido. Es el problema de Ortega. El problema de Ortega, que debía ser un poco insoportable en su magisterio seductor. Y claro, yo lo he conocido en segunda generación, porque yo soy discípulo de los discípulos de Ortega. Y entonces era muy curiosa, porque ellos... Y además dos sectores muy diferentes. Asistí a un seminario de Julián Marías y asistía a otro seminario con Díaz del Corral y Maraval juntos. Entonces, bueno, era mucho más fraterno el de Díaz del Corral y Maraval, pero bueno, ellos eran dioses y los otros éramos pipiolos que estábamos allí haciendo méritos con frases ingeniosas. Pero bueno, se veías que había una conciencia de dirección elitista clarísima, durísima. Y no digamos ya en Julián Marías, ¿no? Entonces, claro, pues en los años 20 Ortega pues se despega de toda vocación reformadora después de la Revolución Rusa. Todo lo que huela a reforma, todo lo que huela a socialdemocracia, que antes han sido sus opciones, ya le fastidia. Y por eso pues, él está contra la República, yo creo que ya desde el 15 de abril, me parece que lo recojo ahí. Es decir, que entonces, claro, como él ha sido el que ha dado la puntilla ideológicamente a la dictadura con el error Berenguer, pues el decir eso enlaza con él. Es decir, yo tenía razón, el pueblo español estaba conmigo porque era antimonárquico, lo que pasa es que faltan republicanos. Es decir, y él entonces es cuando se funda estos jovencitos de Ortega, claro,
como germen de ese partido de derechas, fundan una cosa que se llama Frente Español, que se establece ahí en el actual edificio del Palacio de la Prensa. Y está, curiosamente, María Zambrano, con la cual nunca hablé de esto, Antonio Garrigues, Maraval. ¿Antonio Garrigues Díaz Cañabat? Sí, me parece que sí. Que luego sería ministro. Sí, me parece que sí. Vamos, no. Sí, yo creo que es Antonio Garrigues, Díaz del Corral, Salvador Lizarraga, del Moral. Están un grupo de orteguianos que no rascan bola. Maraval me contó que él fue de los que se opuso a que no entró en Falange, por supuesto, en ese momento, y se opuso a que lo que sería Falange se llamase Frente Español, pero a pesar de todo, Falange se legalizó con los estatutos de Frente Español. Ortega nunca quiso tener nada que ver porque, o sea, José Antonio seguía muchísimo a Ortega y le admiraba muchísimo, pero eso me contó la hija de Ortega, doña Soledad, una vez que en un restaurante coincidieron en una mesa José Antonio y en otra pues estaba Soledad con su padre. José Antonio mandó el clásico recado a través del camarero que le gustaría saludarle, y de hecho pues en los escritos de la maleta de Alicante hay todo un delirante discurso histórico sobre germanos y bereberes que es ya el España invertebrada convertido en basurero. Y entonces a Ortega le contestó, le dijo al camarero no, y a su hija le comentó no quiero saludarle porque ese hombre está muerto. Esa fue la frase de Ortega. Dos cosas para ya terminar. La primera, en el caso del Sol, si olvidamos el tema del Sol de Anaya, que fue un experimento raro de los años 90, el Sol en la Guerra Civil tiene donde la República tiene varios cambios de línea, ya sin Urgoiti, con empresarios diferentes, se vuelve lerusista, luego hazañista, luego... Sí, aparece ahí el Guzmán... Sí, que era cubano. No, mexicano, un cantor de la Revolución mexicana, ¿no? Uno de los hombres que además, Martín Guzmán. Pero en su última etapa aparece con el logo del Partido Comunista, la hoz y el martillo, y además con artículos muy duros. Por ejemplo, yo he visto alguno de hay que aniquilar al POUM y a la batalla. Bueno, sí, lo lógico, o sea, el juego de los comunistas en ese... El juego del POUM era reventar a la República, conviene recordarlo. Lo cual, pues... no en plena guerra, pues no era verdaderamente un deporte. Pero el ataque al POUM, más que por eso, se hacía en el cuadro de los grandes procesos del antitrotskismo. Y entonces, claro, es que el Sol no existía en ese momento, era el Partido Comunista, ¿no? El que dirige el Sol hasta el final, y luego pues se pasó el edificio pasó de la calle Larra, pasó arriba, dejaron todavía algunos archivos que yo por razones, muchos años después, cuando cesó arriba, por razones sentimentales, pasé al archivo Urgoiti. Archivos secundarios, ¿no? Sin importancia, pero bueno, archivos del Sol. Y el sitio donde tenían la tertulia o la reunión, lo que llamaríamos el consejo editorial, presidido por Urgoiti, que había decorado Bagaría, pues que se llamaba El Olimpo, de manera... Pues eso, estuvimos picando la pared. Un antiguo colaborador del Sol, Ricardo Fuente, el hijo del fundador de la hemeroteca, que era muy amigo mío, y estuvimos picando. Yo me cogí una intoxicación en la garganta con el cacharro, pero no encontramos nada. Y ya lo último sería el final de don Nicolás María de Urgoiti. Llama la atención el olvido que parece ser que hubo, o sea, que otros periodistas tuvieron que exiliarse o tuvieron que irse, y él al final acabó en España, pero olvidado totalmente. De hecho, el primer escrito que reproduzco es bien claro, ¿no? Le dice un señor, yo conocía a su padre. Eso a mí también me pasa con los años, cuando alguien ha visto un libro. Yo leí libros de su padre y digo, pues no, eran míos, ¿no? Pero ¿Por qué pasaría eso? Bueno, él se convirtió primero era un hombre aislado de la política, con lo cual quedó fuera. Segundo, yo no quise entrar en esto porque ya no era la cosa del periodismo, estuve dudando mucho, y por eso lo único que hice fue reproducir una carta, la primera página de una carta a su nietecito, donde se ve que él piensa las mismas cosas que en el año 18, o sea, que la idea democrática, progresista, antirreaccionaria, dispuesto a defender antimilitarista,
antijesuítica. Es decir, todo eso lo ha mantenido. Lo que sucede es que, claro, sobre todo Mercedes, en su libro insiste más en las recuperaciones de Alfonso XIII, de políticos. Es lógico que cuando tú estás al final de todo esto, bueno, pues tiendes a mirar al pasado, a ese pasado que fue mejor que lo que vino después, o menos malo que lo que vino después, tienes a mirarlo con benevolencia. Es decir, que nunca, y la tolerancia antifascista de él, el antifascismo fue siempre total. Con los exiliados no tenía relación, porque terminó siendo muy crítico también con la marcha de la República, y obviamente con el movimiento obrero tampoco. Entonces se ciñó a su pequeño mundo familiar. Tenía esta maravillosa nieta que era Marisol Urgoiti, que debía haber sido la coautora del libro. Nos queríamos horrores. Una persona que ha hecho grandes investigaciones significativamente sobre los moriscos, es decir, sobre otros vencidos. Fue una gran especialista que ha recibido homenajes internacionales y muy, muy discreta, pero bueno, murió con más de 80 años sin que termináramos nuestra tarea de hacer, porque era difícil. Después, se supuesto que era un libro que nacía de una dirección de un proyecto mío, por mí, en el cual estaba Mercedes Cabrera, que en ese momento era mi colaboradora, pero como le decían, ¿hasta cuándo va a durar la cohabitación con Elorza? Pues claro, por lo que sea, pues Mercedes voló con el archivo reproducido, y me parece muy bien. Es decir, hizo su libro, con el cual pues muchas cosas estoy de acuerdo, con otras no, pero claro, eso creaba una situación un poco difícil. Cualquier cosa que se hiciera parecía que era contra y no. Es decir, Soledad Urgoiti no fue, por ejemplo, a la presentación del libro de Mercedes. Entonces, yo no quería meterme en esto. Por una parte quería hacerlo, pero por otra, entrar en una cosa así personal me repugna. Y entonces, bueno, pues pasó el tiempo y hubo la oferta de mi exalumno. Tengo exalumnos sembrados por todo el mundo, González Urbaneja. Sí, era un alumno gordito ya. Era como visto desde las personas que ves, parece que lo han proyectado desde el pasado al presente. Y entonces pues me dije, pues muy bien, pues adelante, es la última ocasión, sobre todo de subrayar este carácter que está por encima de los acontecimientos. Claro, pensemos que después Mercedes Cabrera, pues por ejemplo, ha hecho una biografía de Juan March, donde habla de Juan March como creador de riqueza. Pues claro, entre el creador de riqueza Juan March y el creador de riqueza Urgoiti. Se queda con... No es que me quede, es que es puntos suspensivos, no quiero hacer el comentario, ¿no? Creo que cualquiera lo puede entender. Entonces, claro, pues ya subrayar el diseño estratégico que él tiene, yo creo que desde que está en la fábrica. Por eso es muy importante cuando él ve la fábrica y ve que la fábrica está más organizada. Los capitalistas son unos chupones, los obreros están sobreexplotados, y es un panorama de metrópolis el que describe Urgoiti. Y a partir de ahí va ideando, yo digo siempre, círculo de círculos de racionalizaciones, cuya clave al final es encontrar un gran instrumento de promoción de una opinión libre en España, ¿no? Y esto es lo que hace El Sol, y yo creo que es la gran lección de cara al futuro, y a ver si algún periódico no solo proclama la herencia, sino que la sigue de verdad. Pues Antonio Loza, muchas gracias por haber compartido este rato con Periodista Digital.